Buenos días. Siempre es un verdadero compromiso, un reto y un gusto colaborar en eventos donde hay compañeros profesores. Me siento de verdad profundamente honrado de estar invitado con ustedes. Bueno, la idea, hace rato que escuchaba yo al padre en la homilía y al señor rector también de la universidad, me quedé pensando que en mucho coincidimos, es decir, muchas de las ideas expresadas por ellos, tanto por el señor rector como por el sacerdote, están también de alguna manera planteadas en mi documento. Con gusto le voy a dejar el documento al maestro Jorge, para quien quiera compartirlo puede hacerlo. Bien, cuando me invitaron a dar la ponencia de los desafíos docentes frente a las nuevas tendencias en educación, de hecho, en dos maestrías diferentes yo imparto la materia de tendencias mundiales en educación, tanto en una maestría en docencia universitaria como en una maestría que tiene la universidad, que es a distancia, que esa maestría tiene que ver con desarrollo de los aprendizajes. Lo primero que hice fue revisar mis programas de las dos maestrías, los demás de tendencias. De hecho, hace unos momentos platicaba yo con una señorita muy amable y me preguntaba de las tendencias, si yo le pudiera referir 3 tendencias actuales que hay en educación. Bueno, me parece que referir las tendencias en todo caso sería como lo más fácil, ¿no? Puede uno hablar del enfoque de competencias y esa es una tendencia. Puede uno hablar del tema del enfoque de la sustentabilidad y también eso es una tendencia, ¿no? El tema de las diversidades, desde hace 20 años, 30 años, es también una tendencia. Cuando empecé yo a analizar este tema de las tendencias, en mi opinión, creo que hablar del tema de las tendencias tal vez sería pues como un aspecto muy técnico y me parece que más bien hablar del impacto que las tendencias tienen en la educación pues es como más fundamental, ¿no? Entonces, en términos de eso es que preparé yo esta presentación. Bueno, primero, a manera de introducción, planteo aquí algunas tendencias vigentes que de hecho muchas de ellas no son tendencias exclusivas de la educación, son tendencias que vemos en la sociedad, ¿no? La globalización, que es un tema que en todos los eventos a los que asistimos escuchamos de él, ¿no? Y bueno, propiamente hablando de educación, esta ha tenido impacto en el tema de la educación multicultural, en el tema de la educación y género, en el tema de educación para toda la vida, lo expresaba el rector, en el tema de educación inclusiva y ciudadanía, entre otras, ¿no? Es decir, esta tendencia de la globalización en muchas ocasiones, y creo que ya lo explicó muy bien el rector, ha influido en muchas universidades para que introduzcan estas temáticas en sus planes de estudios, en sus currículums y demás, ¿no? Hoy casi todas las universidades tienen en sus programas alguna asignatura, por ejemplo, que tiene que ver con educación y género, ¿no? Bien, otra tendencia importante es la sociedad del conocimiento y de la información. Aquí hay muchos debates, si es sociedad de la información, si es sociedad del conocimiento, etcétera, cualquier cantidad de congresos y demás en torno a ello. Como temas que se derivan de la sociedad del conocimiento y la información está este asunto que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación. Y en México desde los años 70, digamos, las tecnologías se introducen a la educación. Yo cursé la licenciatura en los años 80 y usábamos el proyector de acetatos. El proyector de acetatos es tecnología, ¿no? A lo mejor los muchachos hoy piensan que la tecnología es la tablet, pero también eso fue. O sea, en las escuelas de pedagogía en los años 60 y 70, cuando se cursaba una asignatura de tecnologías, pues lo que te enseñaban era el uso del franelógrafo, el uso del rotafolio, el uso del proyector de diapositivas, y esas son tecnologías de la educación, ¿no? Bueno, este tema también de las sociedades de aprendizaje virtual, con mayor frecuencia observamos universidades que ofrecen programas presenciales, semipresenciales, a distancia, y en esta idea de la distancia cualquier cantidad de modalidades, ¿no? O sea, hay modalidades que son por videoconferencia, modalidades que son por audioconferencia. En la universidad, en 1993, teníamos una especialidad que se llamaba especialidad en estrategias psicopedagógicas,
y esa especialidad la operábamos por audioconferencia. O sea, teníamos una araña, que era un aparato donde la maestra dictaba la audioconferencia, y había 17 sedes en la República, en Cancún, en Guadalajara, en Monterrey, donde los alumnos ponían una bocina y ahí escuchaban las clases de la especialidad. Y bueno, el tema de la sustentabilidad también como una tendencia actual de la educación, que tiene su expresión en la educación ambiental y en todos estos temas del desafío ambiental. Bueno, algunos datos de nuestro planeta, como un poco en la idea de ir como pensando, ¿no? ¿Qué pasa? La población actual de nuestro mundo es de 7.350 millones de habitantes. Aquí si alguien me pregunta cómo sacó el dato, implica el cruce de información de distintas fuentes, donde bueno, siempre hay la posibilidad de una diferencia, ¿no? En nuestro mundo hay 1.700 millones de consumidores, también el señor rector hablaba de ello. Hay 2.800 millones de pobres, datos que nos ponen a pensar. Los consumidores que hay más o menos se distribuirían así. O sea, en Estados Unidos hay 242 millones, lo que representa el 84% de su población. El dato que está en porcentajes es el porcentaje de la población que representa el número de consumidores, ¿no? En Europa Occidental, 349 millones. De esta población, el 89% de ellos son consumidores. En Japón, 120 millones de consumidores, lo que representa el 95% de su población. Y bueno, a lo que quiero llegar es a la parte de hasta abajo de la tabla. En África subsahariana, 34 millones de consumidores, lo que representa el 5%. O sea, solo en África el 5% de su población son consumidores potenciales, activos y demás de los productos que se venden, ¿no? En tanto que en Estados Unidos o en Europa o en Japón podemos ver que una mayor cantidad de su población son consumidores. Bueno, otros datos, ahí hay un error, perdón, un 1 antes del 2, del 2012. De 1950 a 2012, los consumos que tenemos como planeta, como personas, el consumo de agua se ha triplicado, el consumo de combustibles fósiles se quintuplicó, el consumo de la carne creció 550%, el consumo de papel creció 423%, las emisiones de gases tóxicos creció 400%. En la Ciudad de México el mes pasado se vivió una importante crisis de contingencia, más allá del tema del vehículo. De verdad había días que uno amanecía con los ojos rojos y terminaba con los ojos rojos. La nariz es una cosa que sufre uno mucho, las vías respiratorias. Pareciera que no tiene ningún impacto, pero sí tiene un impacto inmediato a la salud, ¿no? El número de automóviles creció 165%. El gasto en publicidad creció 965%. Bien, estos me parece que ya no hay otra diapositiva. Estos son solo algunos datos que la intención es que nos muevan un poco a la reflexión. Bueno, voy ahora propiamente ya a ir leyendo mi ponencia, que tendría que ver más bien, como lo decía yo en estas 3 láminas, pues cuál es el impacto que estas tendencias tienen en educación. Les comentaba que platicaba con una maestra antes de entrar y me decía de este tema de las tendencias. Yo le decía, bueno, finalmente las tendencias son tendencias, ¿no? O sea, es eso. Tenemos que entenderlo así. Hoy hablamos de competencias, en 10 años ya no se va a hablar del enfoque de competencias. O sea, hace 10 años se hablaba de Piaget, hoy hay otros teóricos más actualizados que Piaget, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que mirarlas así, como tendencias que tienen su aparición en un momento, que tienen su impacto, pero me parece que tendríamos que hacer una reflexión más allá de la propia tendencia, ¿no? Muy bien, bueno, si hablamos ahora de nuestro país, dicen los expertos en sociedades
que 3 son los parámetros que nos ayudan a medir su nivel de desarrollo y democracia, y también para identificarlas como sociedades hacedoras de hombres. Estos 3 parámetros son el sistema penitenciario, el trato a los adultos mayores y el trato y la consideración que se brinda a los maestros. Pensemos de esos 3 parámetros que dicen muchos organismos mundiales, cómo está nuestro país, ¿no? En el sistema penitenciario, en el trato a los adultos mayores y en el trato y consideración hacia los profesores. Bueno, pero hablemos ahora de la escuela. Actualmente observamos en México una tendencia que es casi perversa. Se señala a la escuela como correctora de todos los vicios e insuficiencias culturales que se encuentran, y de ahí se deriva una enorme desvalorización social del papel de los maestros y de las maestras. Cuando se habla de fenómenos como violencia infantil o juvenil, de drogadicción, de racismo, la decadencia de las habilidades de lectura, de escritura, de matemáticas, inmediatamente se piensa en el papel y la obligación de la escuela y, por supuesto, del maestro, y de cómo ésta debe de corregirlos o revertirlos. La escuela es propiamente el espacio para hacerlo, ¿no? Para corregir, sobre todo en los niveles primeros de la educación, en la educación primaria y secundaria. Cualquiera pensaría que ese profesional que tiene tal responsabilidad, es decir, la de corregir y mejorar todo esto, es aquel a quien cuya formación profesional se pone el mayor énfasis y celo institucional, los mejor remunerados y aquellos que merecen la más grande y mejor audiencia en los medios de comunicación. Bueno, Loret de Mola tiene un espacio todas las mañanas para hablar mal de los profesores, ¿no? Sin embargo, la opinión popular generalizada supone que a la profesión del maestro no se dedican sino quienes son incapaces a metas mayores. Hasta nos dicen, ¿vas a ser maestro? Gente inepta para una verdadera carrera universitaria y cuya posición social o aspiraciones son ínfimas. Esta es la paradoja, ¿no? Por un lado esperan todo eso de nosotros y por otro lado se piensa, no se tiene esa consideración de quién es el maestro. Quienes tienen la idea de que los maestros son algo así como fracasados, deberían entonces también concluir que la escuela lo es, que la familia lo es y que la sociedad en la que lo vivimos también lo es o lo será. Por eso es necesario cambiar nuestra visión y perspectiva. Debemos pensar la educación como algo primordial y el trabajo del docente también. Con este pensamiento lograremos evitar el círculo vicioso que nos lleva de la baja valoración del trabajo del maestro a su pobre remuneración y de ahí a su escaso prestigio social, lo que final lleva a que los mejores docentes abandonen la educación y se coloquen en otras actividades mejor remuneradas en las empresas privadas o en organizaciones gubernamentales. Y este tema, aquí algo importante, este tema de la revalorización es y debe ser un tema de la sociedad civil. No podemos dejarlo en manos de los políticos, las instituciones y menos de los medios de comunicación. Es decir, si queremos revalorar la figura y la presencia del maestro, es una responsabilidad nuestra hacerlo. Otra idea equivocada de la sociedad es la tendencia a pensar que la educación no sirve y que irremediablemente la mayoría de los alumnos van al fracaso escolar, que los que logran salvarse es por méritos propios o que la educación no deja huella a la larga. Algunos autores nombran este fenómeno como pesimismo educativo. Ejemplo de ello son las clases de religión o de valores que en algunas escuelas se dan, ¿no? O sea, a veces los padres de familia piensan que no tiene sentido esas asignaturas, no tienen por qué estar presentes ahí. Y a veces algunos profesores también compartimos o comparten esa idea. Al igual que toda actividad humana, la tarea de educar obviamente tiene límites, tiene altas y tiene bajas, y siempre cumple solo una parte de sus mejores propósitos. Sin embargo, no olvidemos que su tarea fundamental es humanizar, y ya nos lo decía el sacerdote, ¿no? O sea, humanizar es la tarea fundamental de la educación. Y en este proceso continuo entramos los profesores, los padres de familia y la sociedad entera.
Y nosotros, los que somos docentes o padres de familia, algunos compartimos ambos papeles, ¿sí? Tenemos la idea de que debemos educar a nuestros hijos y estudiantes mejor de lo que a nosotros nos educaron. Aquí hay probablemente otras dos equivocaciones. Primero, pensar que fuimos mal educados. Yo creo que si pensamos en nuestros profesores, yo tuve excelentes profesores, y si hablo de mis padres, creo que también, y a lo mejor muchos de ustedes lo comparten. Y segundo, pensar que nosotros podremos educar mejor a nuestros hijos y alumnos de lo que a nosotros nos educaron nuestros padres y profesores. Pero aún en este supuesto de que nos educaron mal, otra vez entra la escuela y los maestros, ya que ellos nos hicieron las buenas personas que hoy somos. Muchos pensadores y muchos teóricos coinciden en que cualquier educación, por mala que ésta sea, tiene los suficientes aspectos positivos como para despertar en quien los ha recibido el deseo de hacerlo mejor con aquellos de los que luego será responsable, llámese este maestro o padre de familia. Imparto yo también alguna materia que tiene que ver con historia de la educación en México, y desde 1840 se hacían encuestas en los periódicos que había en ese momento en México, y la idea que todos ellos tenían, bueno, entrevistaban a diputados, a profesores, a políticos, etcétera, y la idea que prevalecía era la misma: cualquier educación, por mala que sea, siempre brinda buenos aspectos al estudiante, ¿no? En la historia de las sociedades actuales hay un hecho que es obvio e irrefutable. Los niños pequeños y también los jóvenes pasan más tiempo fuera de la escuela que dentro de ella. Si pensamos en los chicos de escuelas primarias o secundarias, bueno, los que son de escuelas públicas entran a las 8, y si su escuela es de horario ampliado, salen a las 2. O los que vienen a las universidades, allá en La Salle, por ejemplo, los del turno matutino entran a las 7, los de licenciatura, y se van yendo hacia las 2 de la tarde. Significa que, bueno, si bien están una buena cantidad de horas, no están la mayor cantidad del tiempo en la escuela. O sea, la mayor cantidad del tiempo la están fuera de la escuela. Antes de entrar en contacto con sus maestros y con su escuela, ya han experimentado la influencia de la educación a través de sus padres, familiares, amigos, conocidos y en general de su entorno cotidiano. Entorno que seguirá siendo decisivo en su formación durante sus primeros años. En la familia, el niño aprende o debería aprender a asearse, a vestirse, a comportarse en la mesa, a obedecer a los mayores, a respetar las reglas generales de convivencia, como no intervengas mientras tu tío y yo hablamos, ¿no? Espérame un minutito, ¿sí? A proteger a los más pequeños, a cuidarse a sí mismo y a los demás, a compartir alimentos y otros dones que tiene, a participar en juegos colectivos y respetar las reglas, a rezar si tiene algún credo religioso, a distinguir en un nivel primario lo que está bien de lo que no es correcto según las pautas de la comunidad en lo que se desarrolla. A esto se llama socialización primaria, o sea, el aprendizaje de todos estos indicadores, reglas y criterios que el niño debería aprender en su infancia primera, se le llama socialización primaria. Quien aprende todo esto se convierte, como dice Sabater, en un ciudadano estándar de la sociedad. La socialización secundaria será desarrollada años más tarde por la escuela, los amigos, los grupos a los que pertenece y el trabajo. En este proceso, lo que aprende ya es de carácter más especializado, más laboral y más profesional, que es un poco lo que planteaba el rector en su discurso, ¿no? Es decir, sí, en la universidad debería aprender todo esto que es su formación profesional, técnica y demás, pero teniendo como basamento esa formación primaria, ¿no? En ocasiones vienen aquí de 18 a entre 18, 19, 20, etcétera, y les tenemos justamente que enseñar eso, ¿no? Siéntate, espera, dale la palabra al otro, etcétera, 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 ¿no?
Si la socialización primaria se ha realizado con éxito y el niño ha aprendido lo que debe de quienes debe, entonces tendrá una base sólida para la socialización secundaria y esta será mucho más fructífera. Pero en caso contrario, los maestros y compañeros, en algunos casos, deberán invertir mucho tiempo puliendo, socializando y civilizando a quien debería tener estos aprendizajes elementales y extemporáneos. Una idea importante que debemos tener presente y no olvidar es que el aprendizaje que se da en la escuela es muy diferente al aprendizaje que se da en la familia. El clima o ambiente familiar donde aprende el niño está fundamentalmente impregnado por la afectividad. Entre el niño y sus familiares, la distancia y los límites apenas si pueden observarse, a diferencia de la escuela, donde sí se nota la distancia, digamos, entre el maestro y el profesor, o el directivo y el alumno, etcétera, perdón. Y límites apenas sí pueden observarse, a diferencia de la escuela, por la propia dinámica familiar, y la enseñanza se apoya más en el contagio y la seducción que en lecciones estructuradas y planeadas. El niño encuentra en la familia el sitio para refugiarse de todo lo que pasa en el mundo exterior, que para él es hostil. Sin embargo, de la familia misma ya no hay escape, a menos que exista un terrible desgarramiento traumático en sus primeros años. El aprendizaje en la familia tiene como fundamento al más efectivo instrumento de control y coacción, la amenaza de perder el cariño de aquellos seres sin los cuales el niño no sabría vivir. Muchos psicólogos han coincidido en que este es el peor temor, el miedo a dejar de ser amados. Como ejemplos, observamos eso en cada momento de nuestras vidas, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestras parejas, de nuestros conciudadanos y hasta de la enfermera cuando somos mayores que nos va a cuidar, ¿no? Decía Goethe, como a veces algunos jóvenes lo dicen, da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. Y la idea de tener dinero, poder o notoriedad social solo son paliativos cuando carecemos de él. El niño que es amado y el joven es fuerte, es invulnerable, y ese impulso inicial que tiene en la infancia y en la juventud le infunde la confianza suficiente para sortear lo que la vida le depare más adelante de manera íntegra y frontal. Pero también la ausencia de amor es una falta irreparable que nada puede sustituirlo, o por lo menos es muy difícil, cuando no existió en esa primera infancia y en su juventud. Sin embargo, la idea de los niños felices es también un ideal, es decir, algo que muy rara vez puede existir, aunque sí hay distintos niveles de aproximación a ello, al igual que el ideal de la familia perfecta o la familia feliz, ¿no? Que, bueno, nos acercamos a veces a tener una buena familia, pero así como que la familia perfecta, ideal, no existe. Pero ese mismo ideal es el que lo compromete a la familia en ambos casos. La educación familiar no funciona por sesiones discursivas y de trabajo planeado, sino más bien por el ejemplo. Esta es la mejor estrategia y está apoyada por gestos, por humores compartidos, por bromas, por chantajes, junto a las recompensas que tienen que ver con el afecto, las caricias, a veces los castigos para cada hijo. Aquí está el gran arte de ser padre. La familia brinda un gran menú de experiencias con una nula o mínima elección, pero con un gran condimento de afecto. Por eso, lo que se aprende en la familia tiene una increíble fuerza persuasiva, que en los casos favorables sirve como crisol y basamento de los principios morales y socialmente positivos que harán que el joven sortee todas las tempestades que le ponga enfrente la vida. Pero en el caso contrario, hace arraigar los prejuicios que más tarde serán difíciles de erradicar, aún por la escuela y por otras formas de educación. En el momento actual, con la influencia omnipresente de la globalización y el llamado posmodernismo,
La influencia de la familia en la formación de sus hijos se ha visto en los últimos años eclipsada, por decirlo menos, lo que constituye un serio problema para la escuela y por supuesto para los maestros. Juan Carlos Tedesco, Tedesco fue muchos años consultor de la UNESCO, ministro de Educación en Argentina, se refiere a este fenómeno de la siguiente manera: los docentes perciben este fenómeno cotidianamente y una de sus quejas más frecuentes es que los jóvenes acceden a la escuela con un núcleo básico de socialización insuficiente para encarar con éxito la tarea del aprendizaje. Para decirlo de otra manera, cuando la familia socializaba, la escuela podía ocuparse de enseñar. Ahora que la familia no cumple cabalmente su papel socializador, la escuela no solo no puede efectuar su tarea específica de formar o de educar, que estaba en el pasado, sino que comienza a ser objeto de demandas para las que originalmente no estaba preparada. Cada vez con mayor frecuencia, los padres y otros familiares a cargo de la educación de los niños sienten un gran desánimo y desconcierto ante la difícil tarea de formar las pautas mínimas de la conciencia social y moral de sus hijos, niños y jóvenes, y las dejan en manos de los maestros y de todo el aparato escolar. Pero la gran contradicción es que luego muestran enfado e irritación por las fallas de los maestros y de las escuelas, y una nueva contradicción por haber abandonado una obligación a la que rehuyen y que es potestad exclusiva de ellos. Ahora bien, si es cierto que existen muchas causas sociológicas del abandono de los padres de familia y familias a la educación de sus hijos, como pueden ser la incorporación de la mujer al trabajo, el divorcio, la participación de otros miembros de la familia en la educación de los hijos, etcétera. Las causas que en este caso a mí me interesa más destacar son las que podríamos llamar de orden psicológico y moral. Fundamentalmente encontramos aquí esta nueva tendencia al fanatismo por lo juvenil en muchos padres de familia y también en muchos profesores, y que es una tendencia del comportamiento impulsada o impuesta por diversos factores económicos, mercadológicos y hasta culturales. Lo joven, la moda joven, la despreocupación juvenil, el cuerpo ágil, hermoso, eternamente joven, a costa de lo que sea, dietas, cirugías, etcétera, pero también con ideologías orientadas a la espontaneidad caprichosa, el deporte, la capacidad siempre festiva, la alegre camaradería de la juventud, son siempre reflejos de esta tendencia social. Nadie quiere tener un pensamiento señor, un pensamiento o ser viejo o parecer viejo. Hoy es casi un pecado mortal, porque a los viejos ya nadie los desea, ni laboral ni eróticamente, y por ello terminan en el abandono, porque una primera regla de nuestras sociedades actuales es mantenerse siempre joven, siempre deseable. Y esto plantea un problema serio, porque nadie quiere envejecer o parecer pensar como tal. Incluso hoy día muchos se enorgullecen al decir: tengo 35 años, pero la misma figura y sigo pensando igual que cuando tenía 21. Sin embargo, y aquí está el gran secreto, para que una familia funcione educativamente, requiere que alguien en ella se resigne a ser adulto. El padre que quiere figurar hoy como el mejor amigo de sus hijos, algo parecido a un compañero de juegos arrugado, sirve de muy poco, al igual que la madre que quiere ser vista como la hermana mayor. Con estos prototipos, la familia se hace más informal, más juvenil, menos frustrante para los hijos y más simpática. Hasta podríamos decir que son conductas normales. Nadie quiere vivir en la permanente confrontación con sus hijos. Sin embargo, de esta manera se colabora muy poco a la formación de la conciencia moral y social de los niños y de los jóvenes. La derivación de este proceso concluye en que los padres entonces renuncian a su potestad de educar y la transfieren
transfieren esta responsabilidad a las instituciones como la escuela, la iglesia y otras más. Y piden que sean rígidas y que eduquen y controlen a sus hijos como ellos no han sabido o no han podido hacerlo. Se trata entonces, según podemos ver, de una crisis de autoridad, por decirlo de alguna manera. Se trata de la imposibilidad de ocuparse personalmente de la autoridad dentro de la familia de la que se es miembro y en algunas ocasiones somos responsables. Y cuando decimos crisis de autoridad, no nos estamos refiriendo exclusivamente a mandar o a golpear, ¿no? Como con algunos de nosotros lo hicieron, tampoco a castigar exclusivamente. Nos referimos a esa facultad que se tiene de configurar en los jóvenes el principio de la realidad, que era una tarea que antes tenían los padres. No olvidemos que el origen de la palabra autoridad no está asociado con la idea de mandar, sino con la idea de ayudar a crecer. El principio de realidad implica la capacidad de restringir y controlar las propias necesidades o apetencias, como a veces dicen los psicólogos, en vista de los demás y aplazar o templar la satisfacción de algunos placeres inmediatos por el cumplimiento de algunos propósitos u objetivos colectivos a mediano y largo plazo. Los niños y jóvenes no poseen la capacidad suficiente para regularse en pos de este principio de la realidad, y los adultos debemos entonces enseñarlo con gran maestría. Recordemos que educamos a los niños y jóvenes para ser adultos, no para ser siempre niños o jóvenes. Son educados para crecer, no para no crecer. Y una gran moraleja: si los padres y maestros no educamos a los jóvenes en este principio, entonces serán otras instituciones las que deban hacerlo, pero no con la autoridad amorosa nuestra, sino por la fuerza, es decir, por medio de la imposición, lo que a la larga tampoco tendrá buenos frutos, ya que se formarán seres resentidos y permanentemente enfadados, en vez de ciudadanos adultos libres. En parte aquí encontramos la explicación del egocentrismo en jóvenes de 30 años y una explicación de una sociedad cada vez más individualista. Y una sorpresa para todos: el principio de realidad del que venimos hablando tiene su origen también en el miedo, aunque esto puede sonarnos inquietante y hasta desagradable. Es cierto, el primer y gran miedo que tenemos como personas es el miedo a la muerte, pero no en el sentido trágico y crudo, sino a las diversas tonalidades y expresiones de ella. El miedo expresado en sus primeras etapas, en las necesidades que tenemos y debemos atender. Ahí está la pirámide de Maslow, ¿no? Las necesidades de alimentación, de cobijo, de comunicación, de cariño y hasta de apoyo social. También las de reconocimiento. Del miedo a cualquiera de estas expresiones provendrá el respeto por la realidad y por los semejantes. El objetivo de la educación es o debe ser entonces aprender a respetar por temor primero, pero después por el alegre interés vital, es decir, de todo lo que nos llena de plenitud como seres humanos. En los tiempos actuales, el miedo no es ya condenarse al infierno, a los golpes de los padres u otras formas de castigo físico, sino que es el miedo a perder el amor o el respeto del padre, de los familiares y después el respeto y el amor a sí mismo. Lo que es importante tener presente a manera de conclusión en este punto es que la desaparición de toda forma de autoridad en la familia no solo no prepara para la libertad futura, sino que lleva primeros a estados de inseguridad en el niño y en el joven y después a conductas de autoritarismo por parte de ellos. Tal vez la figura de autoridad que más se ha desdibujado en las últimas décadas es la del padre de familia. Y este fenómeno de desdibujamiento o desaparición plantea serias dificultades de identificación positiva a los jóvenes, que muchos sociólogos asocian con los problemas que hoy enfrentamos de rebeldía, consumismo, drogadicción, alcoholismo y la pérdida progresiva de la autoestima del joven. El reto que tenemos es tener un padre o una madre
capaz de compartir esta dualidad del rigor del padre y del amor de la madre. Juan Bautista de La Salle tenía una frase que era así, decía: los profesores debemos educar con el rigor de un padre y con el amor y cariño de una madre. Sin embargo, no todo lo que ha ocurrido en la educación de los hijos es 100% responsabilidad de los padres, para que no nos sintamos tan mal. Hay otro factor importante a considerar: la influencia de la televisión y de los medios masivos de comunicación. Hoy debemos entender aquí el Internet y todos los dispositivos que se emplean para tener acceso a la información de la red. Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones para aclarar supuestos que no son del todo correctos. Primero, la influencia que la televisión y otros medios tienen en los niños y jóvenes proviene de su eficacia para comunicar, no de los contenidos que presenta. Es decir, la televisión y los medios captan perfectamente la atención de los jóvenes y ponen a prueba todos sus sentidos. Ya quisiéramos los maestros hacer eso, ¿no? O sea, tener todos los sentidos del joven dirigidos a nosotros cuando estamos impartiendo nuestra clase. Segundo, la televisión educa demasiado y con una fuerza mayor en su intensidad y duración que lo que muchas veces ocurre en el aula de una escuela. Tercero, lo malo de los contenidos no es que sean falsos o tendenciosos, sino que desmitifica y descubre la capa de muchas cosas que los niños y jóvenes ignoran. Es decir, deja abierto de par en par el acceso de los niños y jóvenes a la información. De alguna manera podríamos decir, les quita la venda que tenían y que antes no les permitía observarlo. Y cuarto, la mayor contradicción tal vez de lo que pensamos: la televisión no los hace más ignorantes. De repente les decimos: deja de ver la televisión que te vas a volver ignorante, ¿no? Que te va a hacer más ignorante. Todo lo contrario, los hace más informados. Una característica de la infancia, por lo menos cuando yo era joven, tal vez los que nacimos en los 40, 50, 60 y hasta 70, fue la ignorancia, de esta característica llamada la ignorancia inocente de los niños y jóvenes ante ciertos temas. Poco a poco, por mediación de los padres, ellos se acercaban al conocimiento de temas e información relevante que tenían que ver con situaciones como las relaciones humanas, la autoridad, la sexualidad, las drogas, hasta los conflictos electorales. Los padres elegían el momento y el método de la educación. La interpretación que los niños y jóvenes tenían del mundo correspondía propiamente a su edad, y solo llegados a cierta madurez con los años, develaban por sí mismos y por ayuda de amigos o maestros temas que fueran prohibidos o complejos de abordar. Cuando la información dada en la familia contrastaba con la que el joven tenía del mundo y de su contexto, ya estaba lo suficientemente maduro para decidir al respecto o para soportar la crisis que con ellos traía. Entonces, ¿cuál es el impacto real de la televisión y de otros medios? Que de un solo golpe termina con ese desvelamiento lento y progresivo de las cosas que el niño y el joven deben ir conociendo y procesando en su desarrollo moral y social. Las verdades de la fuerza, como la guerra, la violencia, el dinero, la ambición, la corrupción, la trampa, los engaños, y las verdades de la carne, como el sexo, la procreación, las enfermedades y la muerte, se ocultaban antes de las miradas de los niños y jóvenes, y algunos las conocían poco a poco, a hurtadillas, o por la educación de los padres. La identidad infantil, llamada inocencia, consistía precisamente en su ignorancia de estos temas o de conocer solo pequeñas aproximaciones de su significado. El niño y el joven crecía intrigado por el desconocimiento de estos temas y a la vez admirado de la sabiduría de sus padres y adultos. Hoy la televisión y los medios les cuentan de todo en cualquier momento. Por lo anterior, ahora la tarea de la escuela se vuelve más compleja y en algunas ocasiones no está preparada para enfrentarla. Por un lado, tiene que encargarse de la responsabilidad de la formación primaria
que antes realizaba la familia y que llevaba a la formación de la conciencia social y moral, pero también tiene que enseñar y desarrollar en contenidos, habilidades, valores y destrezas a los jóvenes. También, por último, tiene que enseñar habilidades, o debería la escuela enseñar habilidades para enfrentar ese cúmulo de información que en ocasiones los alumnos no saben enfrentar. Parece poca cosa, pero para realizar su tarea de enseñanza y formación, ahora la escuela se enfrenta a un joven con cualidades diferentes, donde una de las principales características que poseía, quizá, que eran la curiosidad derivada de su ignorancia o inocencia infantil, ya no están presentes. Por eso los contenidos los aburren. Las estrategias docentes en muchas ocasiones no despiertan en ellos interés y los contenidos también en ocasiones ya son conocidos por ellos. Entonces, ¿qué debe hacer la escuela? Y recurro aquí a algunas frases de Levinas. Primero, compartir el logos, es decir, lograr la conjunción del pensamiento y la palabra, es decir, formar en y para el diálogo. Cambiar la combinación pensamiento-ignorancia por la combinación palabra-conocimiento. Ante la violencia simbólica o real que vivimos, lograr el eros. Vivimos en un mundo de paz, no un mundo violento. En ocasiones me parece que todos escuchamos esta frase de que cada vez hay más violencia y cada vez hay más muerte. Y yo les digo a mis alumnos, revisen cuántos muertos hubo en la independencia o revisen cuántos muertos hubo en la revolución, ¿no? Entonces, no vivimos en un momento, en un tiempo más violento, por lo menos en nuestro país, que otros momentos históricos anteriores, donde en 5 años, en una década, ha habido hasta 1 millón de muertos, ¿no? Si bien la cifra es alarmante, ¿no? Eso debemos reconocerlo. Vivimos en un mundo de paz. Hay más paz que guerra. Los datos históricos lo confirman, solo es cuestión de revisar. Eros verdadero es tener pasión por la vida y compartirlo con otra persona, recibir y compartir un gran amor en la casa y en la escuela. Deben enseñarnos eso. ¿Qué tengo que hacer para recibir un gran amor? Nada, porque el amor es un regalo. El nivel más alto del amor es la incondicionalidad. Nadie te evalúa, te pone a prueba o te reclama. Simplemente te lo ofrecen sin más ni más. Ante la debilidad de nuestros días, alcanzar el arete significa excelencia, pero por algo que valga la pena. Excelencia con paciencia. Esta generación en ocasiones no sabe esperar, pero cuando se trata de algo que vale la pena esperar, se debe tener paciencia. Por ello los jóvenes hoy se frustran muy pronto, consiguen y alcanzan sus deseos sin mayor esfuerzo. Basta que quieran un celular para que en 2 meses lo tengan, ¿no? Sin mayor esfuerzo. Y por lo mismo, pronto pasa al olvido esta condición. Los hace en las universidades aburridos, desconsolados, sin impulso de vida. Esa motivación que los debe hacer luchar por sus sueños. El resultado de la paciencia por la excelencia es forjar el carácter. Entonces, la escuela, además de formar en conocimientos, habilidades y destrezas, también prepara para desarrollar el logos, el eros y el arete. Con ello, pronto recuperaremos jóvenes que hoy han perdido la esencia de la vida, el gusto por ella, y ya no tendremos jóvenes agotados todo el día, que han dejado de jugar porque compran juguetes que juegan con ellos. Generaciones agobiadas de los 10 a los 25 años que se han cansado antes de empezar, sin rumbo, se dan por vencidos, cuyas frases recurrentes son: no tiene caso, nada va a cambiar, todo está perdido. Eso lo escuchamos sobre todo en épocas electorales, ¿no? Cuando hablamos con ellos y nos dicen: no, ¿para qué votamos si ya todo está perdido? Eduardo Galeano la define como la generación del miedo. Antes era el miedo al hambre, hoy miedo a la comida. No olvidemos qué lugar ocupa nuestro país en sobrepeso y obesidad, ¿no? Antes miedo a los ladrones,
hoy miedo a la policía. Antes miedo a la muerte, hoy miedo a la vida. Escuela y familia deben recuperar su sitio y convertirse en verdaderos lugares de educación, de esperanza, donde se conciban primero y se materialicen después los sueños. Ser lugares donde se compartan las buenas noticias, donde recuperemos juntos, como decía Miguel de Unamuno, el objetivo de instituir la humanidad en el hombre. Finalmente, comparto con ustedes que encontramos el sentido de nuestra vida ayudando a otros cada día a encontrar el sentido de su vida. Esto es una bendición, pues como dice el Evangelio, quienes enseñan a otros el sentido de la justicia y hacer seres humanos, brillarán por siempre como estrellas en el firmamento. Muchas gracias.